Privilegio. Buenas noches. AUPA este día tiene el privilegio de entrevistar al doctor Sotillo, médico pediatra, genetista, que atiende en la Ciudad de la Salud. Saludos, doctor Sotillo. Hola, ¿cómo estás, señora Jacqueline? Buenas noches. Buenas noches. Un placer que nos acompañe esta noche. Doctor, hoy queremos conversar sobre la diferencia entre los niños hiperlaxos y el síndrome de Ehlers-Danlos, aprovechando el mes de mayo que se conmemora el mes del Ehlers-Danlos, así que los micrófonos son suyos y la primera interrogante sería, ¿qué es la hiperlaxitud? Sí, bien, la hiperlaxitud se refiere a esa condición donde un paciente tiene un mayor rango de movilidad de las articulaciones, tiene más laxitud de los ligamentos, que son las estructuras que soportan a los músculos. Entonces, esto le permite un rango mayor de movimiento que otras personas. Hay que tener en cuenta que muchos pacientes tienen hiperlaxitud. De hecho, los niños son bastante elásticos, bastante hiperlaxos, pero eso no significa que un paciente hiperlaxo necesariamente va a tener síndrome de Ehlers-Danlos. Eso es algo que hay que recalcar siempre, porque eso es una de las características, pero no es lo único para poder hacer el diagnóstico. Ok. Entonces, pasaríamos a la siguiente etapa, que sería, ¿qué es el Ehlers-Danlos? O el SET, como le conocemos. Bueno, el CET o síndrome de Ehlers-Danlos es una condición genética. Bueno, realmente no es una, son 13. Hay 13 tipos de Ehlers-Danlos, cada uno con sus características propias, con sus características genéticas propias. La que más cursa con hiperlaxitud o que más semeja a los síndromes que tienen que ver con hiperlaxitud es el Ehlers-Danlos hipermóvil, que tiene unas características que debe cumplir el paciente y que tiene la particularidad que es el único subtipo de Ehlers-Danlos que no tiene un test genético para hacer diagnóstico. El diagnóstico se hace solo por la observación clínica del médico capacitado para esto. Se le hace una escala que cumple unos criterios. Entre esos, uno es que el paciente sea hiperlaxo, pero no es el único, tiene que cumplir otros criterios. Y una vez cumplida la escala, entonces se le da ese diagnóstico al paciente. Ok, doctor, entonces eso me lleva a la pregunta que los otros subtipos de Ehlers-Danlos no son tan elásticos o tienen esta Algunos sí hiperlaxitud. cursan con hiperlaxitud, otros no. De hecho, por ejemplo, el Ehlers-Danlos vascular tiene algo particular que no da una hiperlaxitud generalizada, solo lo da a nivel periférico, usualmente en las articulaciones de las manos. Y a veces esos pacientes pueden pasar desapercibidos, porque para que un paciente sea considerado hiperlaxo, debe cumplir una puntuación de una escala que se llama escala de Beto. Dependiendo del rango etario, el grupo de los niños, por ejemplo, antes de la pubertad, quieren 6 puntos de esa puntuación. Y digamos, si yo hago solo la maniobra en una articulación como la de la mano, eso solo te da un punto. Entonces, si solo la tengo en las manos, pues definitivamente no voy a llegar a una puntuación. Pero en ese caso, puede haber afectación de otro tipo en nivel de los vasos sanguíneos, como la aorta, por ejemplo. Entonces, cada Ehlers-Danlos tiene sus criterios propios y algunos incluyen la hiperlaxitud dentro de él, pero no todos. Ok. Seguimos. Doctor, ¿qué sería entonces lo que es el trastorno de espectro hipermóvil? Ok, es importante tener en cuenta que hay pacientes que tienen hiperlaxitud, tienen afectación sobre todo muscular y sistémica. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, tienen dolor, se esguinzan, eh, presentan luxaciones. Aparte de esto, pueden tener otros síntomas asociados a al tejido conectivo. El tejido conectivo es el tejido que está en todo el cuerpo que da sostén. Está en los ojos, está en los vasos sanguíneos, está en la pared gastrointestinal, en los músculos que están a nivel de la vejiga urinaria. Entonces pueden dar otra sintomatología, aparte de eso, pero que no cumplen criterios para un Ehlers-Danlos como tal. Entonces, estos pacientes Ok. lo principal que van a tener es afectación musculoesquelética, aparte de la hiperlaxitud. Van a tener dolor, van a tener esguinces a repetición, muchas de estas condiciones. Entonces, hay que tener en cuenta que un paciente puede no tener el diagnóstico de Ehlers-Danlos,
pero sí el diagnóstico de trastorno de espectro hipermóvil. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque particularmente en este mes también conmemoramos a esos pacientes que tienen mucha Mm, sintomatología y que nosotros tenemos que ayudarlos a solventar esta sintomatología. ok, estamos aprendiendo, doctor. Entonces, no todo hiperlaxo tiene el Lerdañlo. ¿Cuáles serían las diferencias más marcadas que tendríamos Bueno, que considerar? ok, tenemos que hacer la escala como indicaba. Primero que actualmente hay una vertiente que se inclina a no decir el Ehlers-Danlos en ningún paciente pediátrico que cumpla la escala. Porque se dice que para que el Ehlers-Danlos tiene que haber un criterio de madurez biológica que usualmente se alcanza después de la pubertad, es decir, del desarrollo puberal. Entonces, los criterios para diagnosticar el Ehlers-Danlos se están aplicando ya en pacientes adolescentes en adelante. Y se prefiere dejar hiperlaxitud pediátrica o trastorno de espectro hipermóvil pediátrico para los pacientes más chicos. Ya en los pacientes donde podemos hacer este diagnóstico, tenemos que particularmente van a cumplir algunas características físicas y algunos criterios específicos. Por ejemplo, para hacer el diagnóstico yo requiero que el paciente sea hiperlaxo primero. Aparte de eso, hay un criterio 2 que incluye 3 acápites. Uno es características físicas específicas, por ejemplo, que la piel sea muy extensible, que yo pueda estirar esto bastante, que la piel sea sedosa, que tengan hernias a repetición, que tengan también lo que llamamos aracnodactilia, que es que los dedos sean muy largos, también que puedan tener afectación cardíaca con una válvula mitral muy alargada o una dilatación de la base donde sale la aorta. Ese es uno de los criterios. También otros que pueda tener antecedentes de pacientes en la familia que se haya diagnosticado con el Ehlers-Danlos. Y aparte de eso, también que tenga compromiso musculoesquelético, por lo menos muchas luxaciones, dolor crónico recurrente muscular. Entonces, al yo tener esos criterios y, muy importante, excluido otras causas de hiperlaxitud, tanto genéticas como adquiridas, entonces yo puedo hacer el diagnóstico de un Ehlers-Danlos. Porque le pongo un ejemplo. Si yo tengo un paciente que es hiperlaxo, pero tiene una dilatación de la raíz de la aorta de la base, tiene un pectus excavatus o es alto, su brazada, es decir, la distancia de las manos es mucho más larga que su estatura, usualmente esas características físicas nos orientan a un síndrome, por ejemplo, llamado Marfan. Entonces yo debo Mm, descartar otras condiciones cuando tengo estas pistas antes de poder poner un diagnóstico de Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil. De hecho, inclusive hay que descartar otros tipos de Ehlers-Danlos antes de poner el diagnóstico de Ehlers-Danlos hipermóvil. ok, doctor, muy interesante, me llama mucho la atención esos pequeños detalles y por eso es que en niños siempre escuchamos, por lo menos los pacientes que manejamos, no tiene diagnóstico de hiperlaxitud, pero entonces si esta hiperlaxitud prevalece ya desde la adolescencia y la adultez, entonces es un Ehlers-Danlos. ¿Lo entendimos bien? Exactamente. Así mismo, Ok, precisamente. Y prevalece y tiene las otras características físicas. Porque hay también que ok. considerar, hay pacientes hiperlaxos que se van a quedar como trastorno de espectro hipermóvil hasta su adultez y cuando están empezando a su adultez temprana, la hiperlaxitud empieza a desaparecer. Yo siempre le hago la analogía a los pacientes y le digo, hay pacientes que fuimos bastante elásticos cuando éramos niños y ahora estamos todos crunchy, todos no podemos movernos mucho y todo. Entonces eso es lo que se llama hiperlaxitud histórica. Y esos pacientes se les va a quitar y no cumplen criterios para el organo, pero fueron hiperlaxos. Ok. Entonces, en el Verdanlo, porque es lo que el tema que nos atañe, ¿cuáles serían los síntomas más frecuentes, eh, por lo menos en niños? Usted ve los niños, ¿no? Usted puede, ya me explicó que no puede diagnosticarlo como tal, pero en el caso que sí, que desde muy pequeño aplica, ¿cuáles serían los casos o los síntomas más frecuentes de estos niños y desde qué edad más o menos se manifiesta? Bueno, la manifestación es variable. Podemos tener niños que están cerca de la edad de 10, 11 años, donde ya pueden dar una clínica sin haber desarrollado el desarrollo puberal, por ejemplo. Las características de las proporciones del cuerpo es una que nos orienta mucho. Las luxaciones frecuentes, esos niños que a cada rato se dislocan el hombro,
que a cada rato tienen esguince y los papás te dicen, mira, es que él no hizo nada, nada más caminó, se tropezó y se esguinzó, o que tienen mucho dolor y lo hemos visto, dolor muscular y le hacen resonancia, le hacen estudios y no encontramos una causa. Eso ya te va orientando. Esos son pacientes que, digamos, yo no voy a esperar a la edad que adolescente para yo hacerle una evaluación cardíaca y ver si también tiene alguna afectación cardíaca, digamos, dilatación de raíz de la aorta, colapso de la válvula mitral. Entonces, esas pistas, sobre todo musculoesqueléticas o de los segmentos corporales, son los que quizás nos orientan, que, bueno, hay que pelar el ojo porque este probablemente sí va a ser el hermano. Ok, muy bien, doctor. Bastante clara y creo que me ha respondido varias de las preguntas sin hacérselas. En el tema del Ehlers-Danlos, entonces las pruebas genéticas hay para todos los 13 tipos, con excepción del el tipo 3, Del ¿o cómo sería? hipermóvil, con excepción de él. Todas las demás tienen un gen causal que ya ha sido demostrado. De hecho, la clasificación cambió en el 2017 a raíz del diagnóstico genético. Antes, la clasificación que se llamaba la de Villefranche era basada en clínica y de hecho hay criterios clínicos para hacer diagnóstico de los 13 tipos. Cada uno tiene sus propios criterios. Pero a la diferencia es que yo para los otros 12 tipos, sacando el hipermóvil, yo tengo un gen que yo puedo hacer en un estudio genético y puedo corroborar mi hipótesis diagnóstica luego de ver la clínica. Es decir, yo puedo ver, ok, me parece que este tiene componente vascular. Yo voy, hago el estudio genético y eso me corrobora que tengo eso. Pero en el caso del hipermóvil, que es el más frecuente, no tenemos un gen. Se están estudiando biomarcadores, asociaciones con algunas características genéticas, pero todavía hasta el sol de hoy no se ha encontrado un gen. Eh, el otro año se van a reunir nuevamente a volver a analizar esta clasificación y es probable que ahí nos enteremos si hay algo diferente en esto, o sea que esto va a cambiar el otro año porque vamos a tener nueva información al respecto. Son buenas noticias, doctor, realmente, porque yo sé que hay muchos pacientes que crecen con el diagnóstico de soy hipermóvil, pero vivo con dolores gástricos, náuseas, dolores de cabeza. Ahora le añadimos la disautonomía. O yo creo que siempre han estado casadas. Hábleme un poquito de eso, doctor. Sí, es importante tener en cuenta que los pacientes de Lerdalos y de espectro hipermóvil pueden tener manifestaciones diferentes en todo el cuerpo. Recordemos que esto es una alteración del tejido conectivo. Eso está, el tejido conectivo está en todo el cuerpo. Puede estar en el ojo, en el vaso sanguíneo, gastrointestinal, en los vasos sanguíneos. Entonces, podemos tener mucha clínica, desde alergia, constipación, estreñimiento, diarrea, problemas urinarios, dolor sin explicación, luxaciones frecuentes, disautonomía, ya sea porque se baja la presión, se aumenta la frecuencia cardíaca, fatiga. A veces muchos de los niños cuando llegan en la escuela le dicen, no, es que él es muy perezoso, o el papá es que este quiere estar acostado todo el día, pero es que se fatigan mucho. Les da ansiedad saber todas estas condiciones simultáneamente. Y lo más importante de todo esto es que es un espectro. Yo puedo tener un niño que solo tenga hiperlaxitud o un paciente que solo tenga hiperlaxitud y alguna otra cosita, a uno que tenga todo esto que hemos mencionado. Entonces, hay que tener en cuenta que cada paciente con trastorno espectro hipermóvil o con el Ehlers-Danlos es diferente a otro. Cada uno es muy diferente a otro, pese a que cumplen unas características comunes. Las manifestaciones clínicas son muy variables y cada paciente puede ser bien diferente a otro. Así que nosotros tenemos que adecuar el tratamiento y el manejo a cada paciente porque no todos tienen lo mismo. Doc- Hay pacientes que tienen más disautonomía, otros no tienen disautonomía y el problema es que son demasiado alérgicos. Otro, el problema es full musculoesquelético, es que se luxan mucho o tienen escoliosis y eso les genera dolor. Entonces hay que adecuar el Doctor, tratamiento a cada paciente específicamente, porque no hay dos pacientes doctor, iguales con el Ehlers ni trastorno de espectro hipermóvil. muchas gracias por su respuesta, doctor. Realmente que ha sido muy valiosa su participación esta noche.